Buenas, mi nombre es Virginia Serpa y yo les voy a hablar un poco sobre la Ley de Impuestos sobre la Renta. La Ley de Impuestos sobre la Renta se estrena por primera vez en 1942 en el mandato del presidente Isaías Medina Angarita. De la misma manera también se estrena la Ley de Hidrocarburos, ambas con el objetivo de recolectar ganancias que pudieran saldar aquellas necesidades que se les presentara al gobierno con respecto al bienestar público. Posteriormente a eso, se generan o se crean sistemas fiscales como lo es el CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. ¿Para qué? Para regular todas esas ganancias que entren, dependiendo de las ganancias que tenga el público dentro del territorio. Me refiero todas aquellas personas naturales o jurídicas que generen ganancias netas que puedan ayudar al Estado a ejercer y cumplir con el hecho de tener que saldar las necesidades públicas. En vista de esto se crea se aplica esta ley. Busca balancear los niveles de seguridad social, servicios públicos, bienestar común, entre otros. Esta ley aplica más que todo actualmente a las empresas, aunque todos deberíamos pagar, todos estamos obligatoriamente llamados a pagar el impuesto sobre la renta. ¿Cómo sabemos o cómo nos damos cuenta que tenemos que pagar este impuesto? Las personas naturales que anualmente tengan una ganancia mayor a las 1000 unidades tributarias deberían de cancelarlo o declararlo. Los 3 primeros meses del año son llamadas estas personas a pagar, al igual que las personas jurídicas. Las personas jurídicas declaran cuando sus ganancias son mayores a las 1500 unidades tributarias. Actualmente la unidad tributaria a partir del 6 de abril de este año se encuentra en 20.000. Entonces, si tú eres una persona natural asalariada que anualmente ganas más de 20 millones al año, debes declarar el impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Existe en la administración pública un decreto, una reforma que dice que hay un estado de exoneración. Si tú a los 5 meses de salario cumples con más de 1000 unidades tributarias, justo con ese salario, estás exonerado de pagar la unidad tributaria, el impuesto sobre la renta. Mientras que las empresas investidas de personalidad jurídica deben declararlo al principio de cada año en sus primeros 3 meses. Lo podría acatar y entender, además de internalizarlo de una forma más propia, porque en mi campo laboral lo veo un poco. ¿En qué sentido? Nosotros como personalidad jurídica compramos a otra personalidad jurídica. Dependiendo de cómo se emita esa factura y el servicio que estemos optando y adquiriendo, debemos sacarle un ISRL. Por ejemplo, si hacemos el uso de un flete, estamos contratando a una empresa de servicios de envíos nacionales, el cual tiene un 3% de retención de ISRL, pero no tiene IVA. Entonces se le haría una retención de impuestos sobre la renta, la cual nosotros deberíamos declararla. También existen por honorarios profesionales, hay una tabla de fijaciones de porcentajes, en las cuales dependen del servicio que tú estés adquiriendo, vas a tomar ese tipo de porcentaje para hacer la retención del ISRL. En cuestión de salarios, cada vez que se le está pagando a un empleado, debería de tomársele el 3% como retención de su impuesto sobre la renta, como pago de salarios. Nosotros, la empresa debería de, a principios de año del siguiente año, en tal caso, dar un resumen, un informe donde explique cuánto está ganando, cuántos son sus ganancias anuales y cuánto se le está reteniendo por la empresa. Métodos de pago.
a final de año la contadora o el contador que ejerza, que esté cumpliendo en ese momento como el encargado de la persona natural o jurídica, tenía que hacer un resumen del cual diga exactamente lo que acabo de explicar, sus ganancias, conciliarla con las retenciones que ha hecho durante el año y sus entradas en una conciliación bancaria, puede ser. Ok, como le dije, el requisito es pasar de las 1.000 unidades tributarias al año si es una persona natural y 1.500 si es una persona jurídica. En la actualidad he hablado con algunas personas que como que se encargan de eso y me han dicho que el rendimiento fiscal ante el momento no es el adecuado, ya que no se está cumpliendo con eso. La mayoría de personas, todos estamos de acuerdo en que no tienen un ingreso menor a eso y tampoco igual a eso, sino es por encima. Pero se declara o no se declara, o simplemente el Estado desconoce el hecho de que la persona natural o jurídica gana más de ese límite. ¿Ok? Para las personas naturales, yo pensé que tenían como un tipo de multa por el hecho de que tú no estés declarando, tú no estás pagando esas ganancias que a ti te llegan. Pero no las hay, o sea, o no se cumplen en la actualidad. Lo único que tiene es una limitante a beneficio, me refiero. Si en algún momento la persona natural desea sacar un crédito, que acá no pasa, pero desea sacar un crédito en un banco, le van a tener que pedir como requisito ciertos informes de pago del ISRL, los cuales él no va a contar con eso, y pues ahí se van a dar cuenta que es una persona que no cumple con la responsabilidad tributaria que debería de acarrear. ¿Ok? También pasa para la creación de servicios, si quiere meterse en algún seguro, algo que goce de un beneficio, probablemente le vayan a tener que pedir el requisito de pago y no lo va a tener porque nunca lo emitió. ¿Ok? Ajá. Gracias a esto, en la actualidad, no hay un rendimiento fiscal ante el Estado, porque las personas no lo pagan. Primero por desconocimiento, hay muchas personas que no saben que deben de cancelarlo, o sea, lo ven como una obligación, pero al ver que por costumbre nadie lo toma en cuenta, tampoco tienen la voluntad de atreverse a leer qué es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Las empresas lo aluden. ¿En qué sentido? Como anteriormente dije, la empresa debería de tener una retención del impuesto sobre la renta sobre salarios del 3% a cada empleado que se le cancele. Lo que pasa es que actualmente no se hace. Se paga completo el monto que se fijó como pago de mes y no se retiene el ISRL, o sea, no se le descuenta del sueldo. Primero porque es un mísero monto, el cual la empresa simplemente lo declara como si lo estuviese reteniendo normalmente, y el monto no es tan alto y relevante entre las ganancias que obtiene anualmente. ¿Ok? Una diferencia que me acabo de acordar, es que este impuesto se paga anualmente en 3 porciones. O sea, tiene el responsable o contribuyente tiene el beneficio de pagarlo en 3 porciones. Si quiere, lo paga en una sola porción o lo puede dividir en las porciones que el fisco le está beneficiando, está prestando. Normalmente se paga los 3 primeros meses del año, aunque el año pasado, por ejemplo, hubo un caso de excepción donde por cuestión de pandemia se estiró a 3 meses más, o sea, desde el primer mes del año hasta el sexto mes del año para pagar esas porciones. ¿Ok? Este impuesto es importante como cualquier otro impuesto para la resolución de problemas y saldar las necesidades del bien común. Actualmente, el nivel que recibe Venezuela o en el fisco nacional mediante el ingreso del ISRL no es tan alto, ya que, como anteriormente dije, las empresas lo aluden
o lo evaden o lo ignoran, y los responsables, las personas naturales, no lo cumplen por desconocimiento. También nos damos cuenta que la unidad tributaria tiene un costo muy bajo como para decir que va a haber un asalariado que al año no cancele el ISRL por falta de llegar a esas unidades tributarias. Esa es una. La segunda, los estados de excepción. En cuestión de políticas públicas, el gobierno hace que la misma administración pública deje de cancelar el ISRL, dándole el beneficio de gozar de un estado de excepción donde le evite o le quite la carga tributaria para que no tenga que pagar el ISRL. ¿Ok? No tengo más nada que decir al respecto. Esta ley deberíamos cumplirlas todas. Normalmente o en la actualidad se cumple mucho por entidad. Las entidades pagan ISRL y pagan IVA al método de pago. A ver, las personas naturales a final de año cuentan con un contador que les haga una conciliación entre sus ingresos, como anteriormente dije, y los ingresos que le impongan el momento donde está trabajando. También acompañados ciertamente de un estado de cuenta que le haga validar que eso fue lo que ganó. ¿Ok? Ellos declaran, pagan a ciertos bancos. Normalmente están los bancos del estado donde se pueda pagar, pero por ejemplo acá tenemos el Banco Provincial donde también lo pueden pagar. Las personas jurídicas con personalidad jurídica tienen varias formas, porque ellos retienen, por lo menos los contribuyentes especiales retienen cierto porcentaje de alguna compra de otra entidad que también sea agente de retención. También retienen de los empleados, entonces hacen como una tabla que obviamente eso tiene que tener la administración interna de la entidad de la que estemos hablando. Hacen como una tabla y colocan, retenciones de impuestos por tantas facturas o por compras emitidas. Entonces ahí como que suman todo el total de retención. La retención se saca en base al monto neto de la base imponible, ¿ok? Ignorando el IVA. Y como anteriormente dije también, hay una tabla dependiendo del servicio que usted esté incurriendo. Por ejemplo, el de fletes nacionales es de 3%, mientras que el de honorarios profesionales es de 2%. Hay uno que es de 5, otro que es de 3, otro que es de 2. Normalmente uno debería tener esa tablita para guiarse y saber cuánto porcentaje le va a retener. Ok, la otra tabla para sacar retención por ISRL, de impuestos, de salarios. Lo anotas también. Y hay uno que es no se declara como ISRL, pero es importante que el fisco sepa que lo tienes, que es que le estás haciendo tributos parafiscales o contribuciones parafiscales a tus empleados, como por ejemplo el pago del seguro social. Cuando llegues a cancelarlo, te vas a la página del CENIAT y vas a llenar un formulario donde vas a colocar esos montos. Y pues declaras que ya lo pagaste. Así estarás solvente. El Estado, el Fisco Nacional, se da cuenta que tú no estás cancelando el ISRL cuando tú estás actualizando o vas al estado de cuenta de tu RIF y ves que no tienes todo cancelado, sino que te faltan algunas cosas, no has pagado algunas cosas, y de esta manera te llegan a fiscalizar y te multan. O sea, se dan cuenta por la situación financiera que tú lleves en tu RIF, que ahí es donde se va a acumular todo, al igual que el IVA. Y en las personas naturales lo que hacen es una limitante de beneficios. Si no tienes tantos impuestos pagos, no puedes sacar un crédito o no puedes adquirir tal seguro social. Cosas así. No me queda más nada por decir. Fue lo que yo entendí de la ley, es lo que yo aplico de la ley acá. Espero haber entendido todo y lo que me falta espero poder entenderlo e internalizarlo
Muchísimas gracias.